Un saludo cordial para la Iglesia Integración Cristiana, para usted, amigo y amiga que también nos ve por el canal de YouTube. Sean bienvenidos y que el Señor les bendiga siempre allí en su hogar o en su lugar de trabajo. Hoy nuevamente esas respuestas sencillas que recibimos a través de la bendita palabra del Señor a preguntas que de pronto pareciesen difíciles, pero la Biblia, por ejemplo, ¿qué dice acerca de una pregunta que también el hombre y la mujer hacen? Y es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Según la bendita palabra del Señor, Dios abrió un camino para que nosotros entráramos delante de Él a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, versículos 5 y 6, la palabra del Señor y lo reitera constantemente este principio: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El versículo 6 dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, dice la palabra del Señor. Por eso, cuando hablamos de que ¿qué debo hacer para ser salvo? La salvación es una necesidad para el hombre y la mujer, ya que la salvación, cuando el Señor la habla para nosotros hoy, la palabra repite varias veces que es una necesidad universal. Es decir, sí o sí necesitamos recibir la salvación de Dios. El único que puede dar la salvación es Dios. Pero ¿cómo se recibe? En Juan 1:12, la palabra del Señor lo dice así, cuando se trata de la conversión: mas a todos los que le recibieron. Al Señor hay que recibirlo. El Señor nos dice en su palabra: venid a mí todos los que seáis trabajados y cargados. Y luego acá dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué tengo que creer? Lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que Él murió, pero resucitó al tercer día, que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y que al irse nos dejó su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu de Dios es el que está en aquellos que lo hemos recibido y que hemos creído en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una relación, bien sea de familia, una relación, bien sea de Dios y nosotros como sus hijos, se puede dar cuando nosotros le recibimos y en nuestro corazón hay una conversión, hay un cambio, hay una regeneración, hay un vuelto a Dios, conversión. Cuando se dice conversión es cuando yo me dirijo hacia Dios y estoy dispuesto a obedecerle, estoy dispuesto a ser regenerado, es decir, Dios
es capaz de cambiar mi vida, no solamente de lo que ocurrió en mi pasado, sino también en mi presente y en mi futuro, poder llegar a instancias que ni siquiera nosotros mismos lo podemos imaginar. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es el único que nos puede cambiar. En Juan 3:7 dice la palabra del Señor así. Juan 3:7 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando recibimos al Señor por fe en nuestro corazón, recordemos, es una fe salvadora, es la que se extiende, y Dios extiende su mano y nos dice a nosotros: crean en mi palabra. Nosotros creemos en su palabra y le recibimos en el corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados a Dios y Él nos ayudará. Recuerde dos palabras importantes: en nuestra conversión a Dios y en nuestra regeneración a Dios. En Juan 5:24 también la palabra del Señor nos habla acerca de la salvación y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Recordemos que en nuestro corazón, cuando nuestra vida ha avanzado en años, muchas veces pensamos, bueno, un día vamos a morir. Pero cuando hemos recibido al Señor en el corazón, la Biblia dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Es decir, morimos, pero ya no todo se acabó. Al contrario, es cuando comienza una relación de vida eterna en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído, porque hemos tenido fe, porque hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. Y luego dice: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recuerde la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues la palabra del Señor nos lo está diciendo. Y también en Hechos 16, versículo 31, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hechos 16, 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios opera exclusivamente dentro de nuestro corazón, no es afuera, no es tratar de mostrarle a los demás que cambié y que ya soy una buena persona. No, el cambio es un cambio interno. Externo pasa, pero lo interno se queda. Si no ha sucedido nada adentro del corazón, es decir, lo recibo al Señor en mi corazón, creo, oro, leo la palabra, pero no ha ocurrido nada aquí en el corazón, hay que revisar, porque la salvación es algo que comienza y sucede dentro de nosotros. Un ejemplo en el matrimonio: cuando se hace una ceremonia, se ve muy bonita y se disfruta, pero lo que hay que apreciar de un matrimonio es la duración, desde el principio hasta el final, con respecto al compromiso que se dijo que se iba a hacer. Y por eso nosotros debemos de saber que cuando nos casamos ya tenemos una responsabilidad, tenemos un pacto con la esposa, con el esposo y delante de Dios. Por eso Dios no solamente está interesado en salvarnos, sino también de que seamos ejemplo para nuestra familia. En Romanos 10, versículo 9 y 10 dice la palabra también: hermanos, ciertamente dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros no adoramos un Dios
imaginario, ni mucho menos de una imagen, sino de un Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, si yo sé que necesito reconciliarme con Dios y ser perdonado, hay dos cosas que debemos entender. El único que perdona es Dios y perdona pecados, y el único que nos purifica en nuestro corazón es Dios. Y finalmente, en Primera de Juan 1:9 dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que el Señor nos enseña y nos da un modelo, pero a la vez nos dice que ustedes también pueden ser un modelo para aprender a confesar a Dios el pecado, ser fiel al Señor, y Él nos puede limpiar de toda maldad. Él nos enseña a que también inspiremos en ejemplo y seamos obedientes. Así que no se le olvide, si Dios nos dice en su palabra qué debo hacer para ser salvo, recordemos, sencillamente, de todo corazón, entregar nuestra vida al Señor y entender que Él es el dueño, creador, y que Él sabe cómo lo puede hacer, y es a través de su bendita palabra, cuando somos perdonados y limpiados de toda maldad. Para todos y todas, muchísimas bendiciones.